Perfecto. Por fin llegamos a la presentación. Corresponde ver una introducción al libro Levítico y después envío el examen. En la segunda parte corresponde el examen. El libro de Levíticos sigue el hilo de la última parte del libro de Éxodo, la cual describe el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión es un lugar donde Dios se manifiesta especialmente, donde su presencia está más activa, más especial, personal, más espiritual. En ese sentido, se manifiesta en el tabernáculo de reunión. Concluye el libro de Éxodo con la confección del tabernáculo de reunión y Dios aprobando la confección del tabernáculo de reunión por medio de una teofanía. En el libro de Levíticos continúa esa narración que quedó en el libro de Éxodo. Luego, después del libro de Números, después de Levíticos, viene Números, y este continúa con lo que contiene el libro de Levíticos. Este libro difiere de los otros dos, es que es casi totalmente legislativo. Los otros libros son narrativos, contienen algunas secciones, por supuesto, legislativas, y como habíamos comentado en clases anteriores, esto causa problemas para los exégetas, puesto que son dos géneros en los tomos del Pentateuco. Aquí sí es casi totalmente legislativo. Sin embargo, a pesar de que es enteramente o casi legislativo, hay algunas secciones que son narrativas. Hay tres eventos narrativos, capítulo 9, 8 y 9. La investidura de los sacerdotes es una sección narrativa. La otra sección es el pecado y el castigo de Nadab y Abiú en el capítulo 10 y el castigo de un blasfemo en el capítulo 24 del verso 10 en adelante. Según el comentario de la Biblia al Peregrino del año 2011, el contexto histórico que le atribuirá a Levítico será el siglo V antes del Señor Jesucristo, de acuerdo al comentario de esta Biblia al Peregrino. Si ustedes logran captar bien y tomaron introducción a la Biblia, ya saben a qué teoría adscribe este comentario cuando dice el contexto histórico que le atribuirá a Levítico será el siglo V antes del Señor Jesucristo. No sé, con ese comentario, ¿cuál es la teoría que está detrás de este comentario? Cuando le dice que el contexto histórico le atribuirá a Levítico será el siglo V antes del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan o no? Bueno, ahí es cuando están reconstruyendo el templo, los tiempos de Nehemías. Sí, sí, sí. Pero Ah, exactamente le atribuye a esa parte este comentario de la Biblia. Pero hay una teoría detrás que está manejando y ha escrito el comentario de la Biblia del Peregrino con respecto a la autoría del Pentateuco. ¿No es la alta crítica? Sí, ellos adoptaron la teoría de Julius Wellhausen o Wellhausen y Graf, la teoría JEDP. Es decir, son varios autores que componen el libro de Éxodo y algunas secciones se encuentran en distintas épocas, acá en el siglo V. Correspondería entonces al documento sacerdotal que corresponde a esta época. No sería Moisés en, en la fecha en que posiblemente salieron de la esclavitud de Egipto. Se van a encontrar ustedes con Biblias de estudio con estos comentarios. En las partes de la introducción ustedes ya se dan cuenta, inmediatamente saben a qué teoría ha adscrito el comentarista. Los judíos, de acuerdo a este punto de vista, de acuerdo a lo que dice la Biblia al Peregrino, se encontraban bajo la dominación de los persas. Totalmente otro contexto, totalmente diferente. No han salido de la esclavitud de Egipto, no acaban de salir de la esclavitud de Egipto, no recuerdan esos eventos, pero hacia el pasado. Pero el contexto acá se encuentran bajo la dominación del imperio de los persas.
No tenían independencia política, ni tampoco soberanía nacional. No tenían rey y tampoco quizás profeta. Sin embargo, tenían la libertad de culto. La fuerza de cohesión nacional durante este periodo es el templo, el culto en Jerusalén y la Torá. De este modo surge el enorme cuerpo legislativo conocido posteriormente como el Levítico, perteneciente al mundo sacerdotal y al mundo clerical. Ese es el comentario que da esta Biblia, la Biblia al peregrino. Pero el contexto es otro, es diferente. Lo asigna a un periodo muy distinto al que nosotros estamos trabajando. Pero hay comentarios de esa naturaleza y lo van a encontrar ustedes en sus respectivas Biblia de estudio. El título, y con respecto al carácter del libro Levítico, se le llama en la versión griega con este título porque trata de las leyes relacionadas con los ritos, con los sacrificios, con el servicio levítico. Por eso o se le puso este título, Levítico. No todos los levitas eran sacerdotes. El término o el vocablo levita se refiere a los laicos que hacían el trabajo manual en el tabernáculo de reunión. Este libro fue escrito principalmente para los levitas, no obstante contiene un mensaje para toda la nación del pueblo de Israel. Con respecto a la concepción teológica, según lo que dice un comentarista muy importante también del libro El Pentateuco, Félix García, de la editorial Verbo Divino del año 2013, un libro, me gustó mucho ese libro de Félix García, del Verbo Divino, también está en PDF, pero a mí me gusta tenerlo más físico, así que lo imprimí, lo leí, disfruté mucho la lectura. La lectura de ese libro difiere de la que ustedes están utilizando de Pablo Hoff. Pablo Hoff, el, ¿cuáles son los comentarios que ustedes tienen del libro que están utilizando, mis hermanos, de Pablo Hoff, para hacer sus tareas? ¿Qué le ha parecido del libro de texto que hemos escogido para responder las tareas? Bueno, leyendo los otros libros igual que tiene Pablo Hoff, ¿Mm? su forma de escribir es muy reflexiva. Siempre está sacando lecciones prácticas o espirituales para los estudiantes. Perfecto, Y se sí. repiten en casi todos los libros, igual hace muy bonito para el creyente el poder reflexionar en los diversos temas que él trata. Es muy interesante. Muy bien. Eso es la característica del libro de Pablo Hoff. Los otros no tienen nada de esos elementos de aplicaciones prácticas, lecciones espirituales, son muy espirituales estos comentarios bíblicos de Pablo Hoff. Félix García es mucho más intelectual, es mucho más académico, más técnico también. El libro de Samuel Pagán también escribió un libro Pentateuco. La primera parte del Pentateuco es en realidad una introducción una introducción a la Biblia. Lo mismo que nosotros trabajamos en introducción a la Biblia, es lo que trabaja en la primera parte, pero más rápido, más superficial. Y después trabaja con el Pentateuco, pero igual tienen comentarios más sociales, la de Samuel Pagán. El de Félix García es más técnico, Samuel Pagán es más social con aplicaciones más sociales. Sí, cada uno de los autores difiere, entre uno y otro. Bueno, Félix García dice con respecto a la concepción teológica, todo levítico es teología. Cuando empleamos este término de teología, se puede entender de tantas maneras, se puede entender de lo que uno quiera comprender, pero el término teología es pensar acerca de Dios, reflexionar acerca de Dios. Lo más básico es eso. El concepto de teología, lo más básico es reflexionar, pensar con respecto a Dios. En ese sentido, toda persona que piense, reflexione, hable de Dios, ya está haciendo teología. En otro sentido, la teología es tomar las Sagradas Escrituras, reflexionar en torno a ella y aplicarla a nuestro contexto en el cual nosotros nos encontramos. Otra de las definiciones de la teología latinoamericana, por ejemplo. Reflexionar las Sagradas Escrituras para comprender nuestro propio contexto y aplicarlo a nuestro propio contexto. También se puede entender en el sentido doctrinal. ¿Cuáles son las doctrinas que se extrae del texto bíblico?
Se puede entender de muchas maneras este concepto de teología, pero lo sustancial es cada reflexión en torno a la palabra de Dios, en cuanto a Dios, ya se está haciendo teología. Acá en el tema, lo que quiere decir Félix García acá, es que todo Levítico es teología. Bueno, toda la Biblia en realidad. La Biblia es un libro didáctico teológico, un libro de religión, un libro espiritual, un libro que habla acerca de Dios, que quiere comprender la naturaleza del ser humano, mostrar acerca de Dios para que éste sea salvo. Esa es la finalidad de las Sagradas Escrituras, que quede deslumbrado la persona que lee el texto sagrado y se despierte la fe en él y le lleve a un acto de adoración y de entrega completa y total, la vida completa. O sea, la conversión se le denomina. Esa es la finalidad, lo que busca la Sagrada Escritura. Sobresalen en el libro de Levítico algunos conceptos teológicos, como por ejemplo el pecado. Está allí, presente en el libro de Levíticos, el pecado. Está muy claro. El término pecado para nosotros tenemos que definirlo nosotros en el occidente, lo definimos. Es esto, y de manera es una definición no especulativa, pero necesitamos muchas palabras para poder explicarlo, el concepto de pecado, para nosotros, en castellano. Pero para los hebreos eran mucho más prácticos, no eran tan especulativos, no requería tantas palabras para definirlo, tan abstracto, sino que era más concreto. ¿Qué es lo que es el pecado para los hebreos? Errar el blanco. Alguien estaba con una flecha y un arco y una flecha, y disparaba la flecha y erraba el blanco. Traspasar. Había una línea y se traspasó la línea. Rebeldía. La persona fue rebelde. Desobediencia. Eso es el pecado. Es decir, se define el pecado en términos muy concretos, muy visibles, no tan abstractos como para nosotros. Nosotros definimos el pecado como una naturaleza, una condición del ser humano, y comenzamos a dar más definiciones, la depravación total del ser humano. La expiación, otro de los conceptos teológicos que está presente en el libro de Levítico es, aparte del pecado, es la expiación. Significa cubrir el pecado, cubrir al pecador. Esa es la idea de la expiación, cubrir el pecado al pecador. El sacrificio también está muy presente, el sacrificio de la pureza que requiere Dios de parte de todos los que le sirven, entre tantos otros temas que se encuentran en el libro Levítico. Pero incluso en estos gestos litúrgicos y en los rituales, donde faltan estos términos, late una concepción teológica. Está saturada, permeada, diseminada estos conceptos. Porque la Biblia es un libro teológico, entonces el libro Levítico contiene mucha teología, incluso hasta los actos litúrgicos y rituales. Indudablemente el concepto clave en la doctrina que sobresale y que está presente, que corre a través de todo el libro del libro del Levítico, es la santidad. Es la doctrina o el concepto clave de este libro, la santidad. El tema clave es esa, la santidad. Si nosotros queremos resumir el libro de Levíticos en una sola palabra, sería santidad. Se predica ante todo y sobre todo de Dios. Dios es santo, es apartado, es diferente, segregado, no se puede confundir con la creación, está totalmente alejado de todo lo que está corrompido. Dios es absolutamente, esencialmente santo. Pero también el espacio es santo. El espacio, es decir, el templo de Jerusalén, el tabernáculo de reunión, después va a ser el templo. Pero el lugar, y de hecho eso lo dice el libro de Éxodo también, quita tus sandalias de los pies, porque en el lugar en que pisas santo es. El espacio es santo. No porque el lugar sea santo, sino porque Dios se ha manifestado especialmente y de manera más intensa, y de hecho su presencia hace el lugar santo. Pero no que tenga algunas características particulares el lugar, sino que la presencia de Dios hace ese lugar santo. El tiempo también es santo. Las fiestas solemnes que se celebran para conmemorar distintas obras de Dios, también es santo. Las acciones son santas, los objetos son santos.
Naturalmente, de los seres humanos también serán santos, en tanto estos son tomados del mundo para servicio exclusivo a Dios. Todos los judíos son santos, son apartados, separados del mundo para actuar de manera diferente. Estas son las ideas que sobresalen en este libro de Levítico, ¿vale? Estas son las concepciones teológicas, lo que resalta o hace resaltar o sobresalir Félix García en este libro, el Pentateuco. El propósito y la aplicación del libro de Levítico presenta este libro las leyes por las cuales Israel habría de mantener esa comunión con Dios. Ellos son su pueblo, pero son pecadores. La ley le dice que son santos, que Dios es santo, y la ley también le dice que ellos son pecadores. Pero hay una manera de poder mantener esa comunión con Dios, es por medio del sacrificio y por medio de las leyes. Conservar esa comunión con Dios. Ese es el propósito por el cual se escribe el libro de Levíticos. Las leyes e instituciones enseñan a los israelitas a tomar conciencia de su pecaminosidad. Es muy importante este libro, estudiarlo. No, no se predica este libro, no. No sé si ustedes han escuchado predicar alguna predicación del libro Levítico, hermanos. ¿Hace cuántos años que no, o quizás nunca en toda su vida han escuchado predicar el libro de Levítico? No, no sé en su iglesia cuántas veces han escuchado predicar del libro Levítico. Por lo general siempre se ocupa la historia de Nadab y Abiú para Levítico, pero más allá de eso no hay pocas prédicas acerca de este libro. Mm. Porque una sección narrativa, claro, es el Nadab y Abiú. El único de Levítico, ¿eh? Más allá no se predica. El hermano Ricardo tampoco, ¿verdad? No, hermano, no, no. Me da, me da, me dan ganas de ponerme a ver Ah, qué puedo sacar yo. sí, muy bien. Pero, Entonces ahora va a predicar el libro Levítico en su iglesia, hermano sí, Ricardo. po, ¿Cómo lo pero va? no me vayan a terminar tirando piedra. La hermana Abigail, ¿hace cuánto tiempo? O no sé si alguna vez habrá escuchado alguna predicación del libro Levítico. No, yo creo que sí escuché en algún momento, pero sinceramente no recuerdo. No, no recuerdo la última vez. Ah, perfecto. No, no se predica mucho, es porque es un género legislativo, complica. El otro género que complica a los predicadores es el libro de Proverbios, ¿eh? Porque no hay contexto para poder aplicar el libro de Proverbios. Un pastor confesó, que era profesor, dijo, me resulta muy, muy difícil poder predicar el libro Levítico, o sea, el Proverbio, porque no tiene contexto. Y bueno, enseñar a los israelitas a tomar conciencia de su pecaminosidad. Esa es la finalidad de Levítico, que las personas se sientan pecadores, sepan que son pecadores, y de recibir la misericordia de Dios. El sistema de sacrificio le enseña que Dios mismo proveía el medio para expiar sus pecados y para santificar su vida. Por eso que aquí encontramos en el Antiguo Testamento la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios está manifestada desde ya del protoevangelio o el evangelio embrionario. Génesis capítulo 3 verso 15, ahí ya encontramos la gracia de Dios. Pero acá en la ley también está presente la gracia. Y de hecho la ley fue dada por gracia, para despertar su conciencia, pero Dios le da el medio para expiar sus culpas y para santificarse. Dios provee todas las cosas, los medios. Provee los animales para el sacrificio, Dios lo provee. Provee los sacerdotes para que medien. Provee el tabernáculo de reunión, provee las leyes. Todo lo hace Dios para educar a su pueblo. Educar, lo que está haciendo acá Dios es educar a su pueblo. Pero en el pueblo de Israel educar a todos los que en el futuro se van a convertir al Evangelio. Por eso que es importante el libro Levítico. De hecho, en ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, es un mes completo que hay que estar allá, hay un estudio de Levíticos. Y esa es la razón por la cual se da ese libro de Levíticos. Porque es muy importante para comprender el Evangelio. Porque ahí está
se está educando para la comprensión del Evangelio. Es el Evangelio revestido de simbolismo. Es el Evangelio, pero de manera ilustrada, de manera didáctica. Por eso que se estudió el libro Levítico en Izum. Los que quieran ir a Izum, mis hermanos, se los recomiendo después que terminen con el IBP. Pueden irse a Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Hay que estar un mes completo fuera del país, o también acá en Chile, en Coquimbo, un mes completo. Pero son de toda América Latina que se van a capacitar en eso. Ellos dan la licenciatura en teología. Pero es recomendable. Y ahí en Izum se trabajó ese libro de Levítico. Su pensamiento clave es este: santidad de Jehová. Hoy en Israel Jehová vuestro Dios santo es. Demanda o pide la santidad a todo su pueblo. Se nota la santidad de Dios en el castigo del pecado de Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño, porque estaban curados, eso fue, estaban ebrios, y el lugar donde sacaron fuego fue de otra parte, y también parece que querían competir igual, ¿no? Hay varios problemas que manifestaron estas personas. No hubo una percepción del acto que estaban llevando a cabo, una responsabilidad al acto sagrado que tienen que ejecutar. Y el castigo de un blasfemo. Esos son los dos episodios donde Dios exterminó a estas personas, lo mandó a matar, o uno de manera milagrosa, el otro tuvieron que apedrearlo, para indicar la suprema santidad de parte de Dios. Habla de la santidad, pero a la vez de la gracia, y la posibilidad de obtener perdón por medio de los sacrificios. Es la santidad, pero al mismo tiempo la gracia. Todo eso de las doctrinas se encuentran en este libro de Levíticos. El tema, santidad de Jehová. Es el resumen de todo el libro de Levíticos. Los temas que trata de los capítulos 1 al 7 son los sacrificios, funciones y derechos de los sacerdotes en relación con los sacrificios. Luego en el capítulo 8 al 10 habla acerca de la institución del sacerdocio, la consagración de Aarón y sus hijos, el pecado de Nadab y Abiú, la purificación de la vida de Israel, leyes referentes a lo puro, a lo impuro, leyes referentes al alumbramiento, diagnóstico, modo de enfrentar la lepra, impurezas físicas en el capítulo 15, hay leyes de santidad, el gran día de expiación, o el Yom Kippur, también conocido, sacrificio e importancia de la sangre, pecados contra la ley moral, reglas para los sacerdotes, fiestas sagradas, provisión para el tabernáculo, el blasfemo, promesas, amenazas, votos y diezmos. Todo eso se puede encontrar en este libro de Levíticos. El significado y valor de Levíticos nos proporciona antecedentes que hacen comprensible otros libros de la Biblia. Por eso es importante estudiarlo. ¿Cuáles son la referencia a los sacrificios, por ejemplo? La ceremonia de purificación, las instituciones sacerdotales, las convocaciones sagradas que son mencionadas en los otros libros de las Sagradas Escrituras. En el libro de Hebreos también se encuentran y todos estos oficios que la iglesia, los judíos o los hebreos van a realizar en el futuro, todo se encuentra comprendido, mencionado, o su significado se encuentra en este libro de Levítico. Por eso es importante estudiarlo, para entender los otros libros que van a hablar de los sistemas de sacrificio, purificación, instituciones sacerdotales. Arroja luz también para comprender el libro de los Hebreos, que es un libro que trabaja bastante con referencia al libro de Levíticos. Presenta principio elevado de la religión. Cuando empleo el término religión lo estoy empleando en un sentido correcto, porque también se puede utilizar el vocablo religión en un sentido negativo, en el sentido positivo, es decir, mantenerse, hacer buenas obras, mantenerse puro del mundo. En eso consiste la verdadera religión, de acuerdo a lo que dice Santiago. Las leyes y ceremonias muestran cómo Dios obra para quitar el pecado por medio del sacrificio y la purificación. ¿Quién quita el pecado? Dios quita el pecado. ¿De qué manera lo quita? Por medio del sacrificio que Él mismo instituyó. Y los animales Él mismo lo ha escogido. Y los animales Él mismo lo ha dado. Todo lo hace Dios entonces. Lo que está haciendo es la gracia. Estamos viendo la doctrina de la gracia acá en la ley, en uno de los libros de Levítico.
También cómo Dios actúa para los pecados sociales por medio del año sabático, del año jubileo. O también se le puede denominar la justicia social, es decir, la sociedad debe actuar de manera justa delante de Dios. Aquí se encuentran estas ideas de la propiedad privada. Dios es el dueño de la tierra y los que habitan en ella son simplemente administradores, mayordomo de lo que Dios le ha dado. Por lo tanto, aquellas personas que no han podido pagar una deuda tienen la posibilidad de ser perdonado de sus deudas y también salir libre de su esclavitud en el año sabático y también en el año de jubileo, para que no exista esta inconmensurable diferencia entre los que tienen más y los que tienen menos. Hay una relativa igualdad, porque nadie va a ser igual, pero hay una relativa igualdad. Trata de que haya un equilibrio entre los que tienen más y los que tienen menos, por medio del año sabático, el año jubileo, perdonar las deudas, devolver la libertad a todos los que se han esclavizado porque no han podido pagar una deuda. ¿Cómo hace frente a la inmoralidad por medio de la ley de castidad y también por medio de promesas y también por medio de amenazas? Se encuentra el gran precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, el que va a repetir luego el Señor Jesucristo. También el otro propósito del libro Levítico es preparar la mente humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento. La obra de Jesucristo se entiende mucho mejor, con mayor claridad, cuando se considera lo que dice el Antiguo Testamento y particularmente lo que describe el libro de Levíticos, porque ahí están estos elementos del pecado, la santidad, la expiación, la propiciación, la sustitución, todos esos elementos están aquí. Y se comprende mucho mejor al estudiar el libro Levítico, porque recuerde que Levítico es el Evangelio revestido de simbolismo. El día de expiación anticipa el sacrificio mediador del nuevo pacto. Está el Evangelio ahí. Los rasgos literarios de este libro, dice Félix García en su libro El Pentateuco, se encuentran leyes, narraciones, fórmulas introductorias. Jehová habló a Moisés, conceptos teológicos. Todo el Levítico es teología, sobresalen conceptos como pecado, expiación, sacrificio, pureza, y el mensaje clave siempre va a ser el de santidad. Con respecto a los sacrificios, las ideas que están relacionadas con el sacrificio, el motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. ¿A qué se refiere la sustitución? Se movió solo esto. Quiero que vuelva atrás. Ahí está, ahí volvió atrás. La sustitución, que alguien tome mi lugar de pecador. El pecado merece la muerte, eso es lo que está enseñando. La persona que ha pecado merece la muerte, por eso que murió Nadab y Abiú, murió el blasfemo, y todos los que han pecado merecemos la muerte. Eso es lo que está indicando el libro Levíticos. Pero para evitar la muerte, porque si todos nosotros morimos, desaparece la humanidad de la tierra. Por lo tanto, está la posibilidad, y Dios mismo lo ha establecido, un sustituto. En este caso era un animal irracional. No era un ser humano. No puede sustituir a un ser humano, porque el pecado lo hizo un ser humano. Por lo tanto, otro ser humano debe compensar ese gran crimen que ha cometido el pecador. Pero Dios ha establecido un animal como sustituto, porque recuerde que estos animales, y lo que dice el libro de Hebreos, no pueden quitar el pecado de los seres humanos. Son solo figuras proféticas de la obra que Cristo iba a venir a realizar. Estos sacrificios eran promesas de que Dios iba a actuar en el futuro sustituyendo y expiando el pecado de la humanidad, sustituyendo al pecador y expiando. Pero se daban cuenta los hebreos que un animal irracional no puede quitar el pecado, ni tampoco sirve como sustituto, porque es irracional. Otra persona que tenga la misma, que sea un ser humano, puede sustituirlo.
Pero como tanta gente ha pecado, uno puede ser el sustituto de otro más, de uno nada más, pero no puede sustituir a todo el mundo. Y tiene que ser un ser humano el que pague, porque el que cometió ese crimen de pecar fue un ser humano solamente de pagar. Pero el ser humano es limitado, es finito. Si existiera esa posibilidad de ser alguien puro, alguien que nunca ha pecado, podría sustituir, pero solamente por uno. Se requiere alguien de mucho más valor entonces, infinitamente de más valor. ¿En qué otro ser humano tiene tanto valor? Nadie. Entonces, aquí es donde Dios tiene que venir a trabajar a favor del ser humano. Porque recuerde que todos estos sacrificios fueron dados por Dios, por gracia. Dios el que provee todos estos sacrificios. Lo que hace Dios es encarnarse, hacerse hombre, tomar la naturaleza humana. Entonces se hace parte de nosotros, se hace nuestro pariente cercano y es hombre, tiene todas las características de un ser humano. Y es de infinito valor porque es Dios encarnado. Y Él se encarga de satisfacer la justicia de Dios, que ha sido ofendida por el pecado de los seres humanos. La santidad ha sido ofendida. Dios entonces, como es justo, debe castigarlo. Y lo castiga. Se hay una compensación de la violencia ejercida por el ser humano contra Dios. Y ante el juez del universo, Dios mismo se satisface a sí mismo por medio de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. Él es el auténtico, verdadero sustituto. Puede cumplir esta gran misión de morir en el lugar no de un hombre, sino de toda la humanidad, desde todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta la última persona que nazca previo a la consumación de todas las cosas. Porque es Dios, tiene un valor infinito. Ahí está la idea ya de la sustitución. En el Antiguo Testamento eran promesas de la sustitución, solo promesas de que Dios iba a venir a sustituirlo. Pero no, pero el autor de Hebreo dice que la multitud de machos cabríos no pudo pagar el pecado ni siquiera de uno solo. Por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El fin de la sustitución es la expiación. ¿Qué significa la expiación? Cubrir el pecado, cubrir al pecador. También esa sangre de animales era una promesa de que Dios iba a borrar el pecado de los seres humanos, le iba a perdonar. Promesas. Los del Antiguo Testamento vivían en base a las promesas de lo que Dios iba a realizar en el futuro, pero en esa época la sustitución, la expiación no se hizo efectiva. Eran promesas que se iban a hacer efectivas en el futuro. Eso no quiere decir que las personas no experimentaron lo que nosotros experimentamos hoy de la salvación, la comunión con Dios. Lo experimentaron, pero viendo hacia la obra del futuro. Nosotros también lo experimentamos, pero de lo que se realizó en el pasado, en la obra de sacrificio. Y Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se produjo la expiación entonces. Es el concepto básico de los sacrificios encontrado en el libro Levítico. La sustitución y tiene su fin la expiación. Quitar, borrar el pecado. Eliminar el pecado. Extinguir el pecado. Esa es la idea. Extinguirlo, eliminarlo. Hacerlo desaparecer. Qué magnífica noticia esa, ¿eh? Para hacer desaparecer el pecado. Totalmente. La segunda idea de los sacrificios es la consagración. La persona se consagraba a Dios por medio de los sacrificios. Estas ideas permanecen hasta el día de hoy, de la consagración permanente de todos los creyentes. Ellos realizaban el holocausto en la mañana y en la tarde estaban matando animales, un cordero, en la mañana y en la tarde. ¿Por qué mataban a un cordero en el tabernáculo de reunión en la mañana y en la tarde? Para recordar al pueblo que debían consagrarse al Señor todo el día.
el pueblo olía, porque una carne, cuando alguien hace un asado, se siente de lejos, cuando uno va llegando a la casa y los vecinos están haciendo asado, uno puede oler el asado. Bueno, aquí arrojar el animal para que se cociera completamente, se quemara completamente, fuera enteramente consumido. Evidentemente que hay expelen olores. Entonces todo el campamento olía esta, esta carne quemada, este animal quemado. Eso le estaba recordando a ellos que debían consagrarse todos los días. ¿Qué otro elemento, otras ideas están relacionadas con los sacrificios, la mayordomía o la administración? De los bienes materiales se ve también en la ley. Por ejemplo, en las ciertas ofrendas de alimento y en el hecho de que la mejor parte del animal era quemada sobre el altar. Se llevaba una ofrenda al Señor, las primicias, ofrendas cruentas, incruentas, el primogénito, todo eso se llevaba al Señor. Porque la idea era que ellos no son dueños de nada, son administradores, mayordomos de Dios. Todo es de Dios. Y los seres humanos, igual que en el huerto del Edén, fueron puestos para cultivar un huerto que no les es propio. Tiene un dueño ese huerto, es de Dios. Pero ellos se benefician de ese huerto, que no es suyo. Acá también, la idea permanece, persiste en el tiempo. El- Estamos nosotros administrando algo que no nos pertenece, que no es nuestro, ni siquiera nuestros cuerpos son nuestros. La vida tampoco es nuestra. Por lo tanto, reconocemos que nada nos pertenece, que todo le pertenece a Dios por medio de estas ofrendas, de estos animales que se ofrecen, de ofrendas cruentas e incruentas, las primicias de las cosechas, todo se llevaba al Señor. Esa idea persiste en el tiempo, la sustitución persiste en el tiempo, la expiación, la consagración persiste en el tiempo hasta la época de hoy, el ejercicio de la mayordomía, de las ofrendas, de los diezmos, permanecen esos principios que están presentes hasta el día de hoy. También está presente la idea de la gozosa comunión con Dios y la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, si alguien estaba contento, hacía una ofrenda de paz. Habían varias razones por las cuales se hacían estas ofrendas, pero lo que quería indicar esto es una comunión gozosa con Dios, pues el oferente participaba de la carne sacrificada en un banquete sagrado con personas que no tenían los recursos para poder comer, con los que no le podían pagar, entonces lo invitaba en el atrio, cerca del tabernáculo de reunión, para disfrutar de una gozosa comunión con Dios. La otra idea es la adoración en el sistema sacrificial. Se ofrecían los sacrificios para adorar a Dios. Estas son todas las ideas. Sustitución, expiación, consagración, mayordomía, comunión con Dios, adoración. ¿Cómo se originó la idea de los sacrificios? En todas las culturas de la tierra se ofrecen sacrificios. Aquí en Chile, en un diario austral, hace harto tiempo atrás, en el trabajo yo recuerdo vi un diario decía el último sacrificio que se hizo en Chile para el terremoto del 60 en Puerto Saavedra, una machi degolló a un niño de 5 años. Su mamá se encontraba trabajando puertas adentro en Santiago. Eh, bueno, ese no fue el último sacrificio, fue después otro, fue un chileno después, ya no fue una machi, fue un chileno que no recuerdo cómo se llama el de una secta no recuerdo el nombre, si alguien se acuerda de esta secta en Santiago que mató a su hijito, esta persona. Altares de la Luz. Eso, los altares de la luz. Eran sacrificios humanos eso, pero siempre en todas las culturas se ofrecían diversos tipos, gallinas, gansos, patos, corderos, cerdos, los mayas, los aztecas, los incas, todos ofreciendo distintos sacrificios. ¿De dónde surge esta idea de los sacrificios? El primer acto se menciona por vez primera en Génesis capítulo 4.
cuando Abel va a ofrecer un sacrificio de animal. Otros se remontan un poco antes, en el capítulo 3, después de la caída de Adán y Eva. Adán y Eva, para poder cubrir su desnudez, se cosieron hojas de higuera. Y Dios va a cubrir su desnudez con cueros de animales. Quizás provenga de ahí, porque en los cueros de animales hubo una muerte de animal. Dios tuvo que matar animales. Al matarlo tuvo que haber derramamiento de sangre. Tuvo que haber sangre eliminada ahí. Y Dios pone esas vestiduras para cubrir a Adán y a Eva. El otro signo que se nota ahí es que Dios es el que puede cubrir el pecado, la vergüenza, la culpa. Entonces proviene de Dios, el cubrir el pecado. Quizá de allí viene, dicen otros, esta idea de los sacrificios, de derramar sangre por culpa del pecado del ser humano. En líneas generales, el sacrificio es un acto ritual realizado para dar gracias a Dios, reconocer sus dones, expiar los pecados, restablecer la comunión con Dios y también restablecer la relación con los seres humanos. Los ritos carecen de poderes mágicos, no son mágicos. Para que los pecados sean perdonados y se establezca el orden divino, se requiere la confesión de pecado, la contrición. Si no hay confesión de pecados, no hay restitución, no hay contrición de pecados, no hay sinceridad y una voluntad de querer obedecer las leyes de Dios, estos sacrificios para Dios, dice el profeta Isaías, son abominación. Harto y hastiado estoy de los sacrificios, de corderos, de grasas, de gordura, no los puedo soportar, no los tolera mi alma, me descompone el estómago, dice el profeta Isaías, está traduciendo a Dios, estos sacrificios. Por lo tanto, no tienen poderes mágicos. Es distinto estos sacrificios a los sacrificios paganos. Los sacrificios paganos, estos dioses, se conformaban con la muerte de un cordero, un cerdo, una gallina, una culebra, cualquier cosa, un animal que se moviera y le sacaran sangre, sus dioses quedaban felices. No se metían en la vida individual, no se inmiscuían en los asuntos personales del oferente. Pero en cambio con Dios es diferente. Estos sacrificios tienen que estar acompañados de la sinceridad, la devoción, la obediencia, la transformación espiritual y moral. De lo contrario, es un simulacro de sacrificio, es un insulto a Dios, de tal manera que le hacen descomponer el estómago. Eso dice, me es repulsivo, me es abominación estos sacrificios, tal cual como ustedes lo ofrecen. Por lo tanto, estos no son mágicos, sino que tiene que ser acompañado de una transformación del corazón. Habían varios tipos de animales que se usaban para los sacrificios. Las avecillas, por ejemplo, el cabrito, el macho cabrío, la cordera, la vaca roja o la vaca alazana, palominos, tórtola. La tórtola. ¿Alguien ha comido tórtola alguna vez? La tórtola. Y palomino, palomino. Mi mamá me decía que criaban antes palomas, pero el pichón a eso se lo comía. Pero las más mayores no. Tórtola, parece que sí en el campo se comen las tórtolas. Sí, lo he escuchado. Pero yo nunca recuerdo haber comido tórtola. La novilla, el carnero también, el buey, cordero, novillo. Esos son los sacrificios. La lengua hebrea
varias palabras, expresiones para referirse a los sacrificios y ofrendas rituales. El vocablo es corbán. No sé si ustedes han escuchado este término, corbán. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo dice, esto es corbán. No, no, yo no, hermano. Ok, en el Nuevo Testamento se menciona en castellano, está también corbán, y de hecho no se traduce hasta porque dice corbán. Es un término genérico, este vocablo corbán, muy genérico. Puede indicar indistintamente las oblaciones cruentas, es decir, los sacrificios de animales, o incruentas, puede referirse también a las ofrendas vegetales que se llevaban al altar. Se sacrificaban animales domésticos, como lo que estamos viendo aquí, animales domésticos, porque eran apreciados por sus dueños, eran costosos y sumisos, tenía que ser propiedad del oferente, tenía que ser sin mancha. Mira la característica de los animales domésticos, apreciados por sus dueños, costosos, sumisos, propiedad del oferente y sin mancha. ¿Por qué creen ustedes que estas son las características que deben reunir los animales para el sacrificio? No podía ser un caballo, por ejemplo. También es doméstico un caballo. ¿Para qué se utilizaban los caballos antiguamente? Bueno, ya no se usan, pero antiguamente. Para la guerra. Eran con finalidades bélicas, para la guerra, el combate. Entonces no podía ser un caballo. Tiene que ser estos animales. ¿Por qué razón? ¿Eran características de Cristo? Excelente. Muy bien. Esas son. Tienen que reunir las características propias de Jesucristo. Cristo es infinito, de un valor infinito. Costoso, entonces. Por eso los animales eran costosos. Porque Cristo es de un valor infinito. Apreciado por sus dueños. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es el eterno Hijo amado de Dios. Y él dijo, yo soy manso y humilde. Porque era también sumiso. Era propiedad del oferente, es decir, era el Hijo de Dios. Y es sin pecado, no tenía ninguna mancha. Estos animales tipificaban acerca del Señor Jesucristo, por eso que tenían que reunir estos requisitos. Claro que sí. Un caballo no servía, porque se utilizaba para la guerra. Cristo es pacífico. Bien, por eso, esa es la razón. Perfecto, muy buena respuesta, mi hermano Ricardo. Se nota que ha leído el libro de texto, muy bien. Y ahora él tiene otra tarea, enseñarlo en su iglesia, en la escuela dominical, o en el estudio bíblico. Pero todo lo que estudia en el instituto bíblico lo comparte después con los hermanos de la iglesia. La manera de ofrecer los sacrificios. ¿Cuáles son la manera? El oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del tabernáculo, donde estaba el altar del holocausto, como lo estamos viendo en la imagen, ahí en ese dibujo, personalmente, porque era su sustituto, y ahí lo degollaba. Luego el oferente ponía las manos sobre el animal para indicar que era su sustituto. Ponía las manos en la cabeza del animal y dice, para indicar que este era mi sustituto. Pareciera que la idea era transferirle sus pecados al animal. Bueno, ya decir que es mi sustituto ya le estaba indicando aquello. El oferente lo degollaba como señal de la justa de sus pecados. Es decir, le cortaba el cuello, derramaba la sangre, le quitaba la vida al animal. Porque él debía pensar, esto es lo que yo me merezco, por mi pecado, por quebrantar la ley de Dios, la muerte. Pero Dios ha provisto un medio. Dios provee el medio para evitar mi muerte. Este animalito muere en mi lugar. Según la clase de sacrificios, todo el animal o parte era quemado, lo restante de la red era comido en el arca del tabernáculo, por los sacerdotes, por su familia, en el caso del sacrificio de paz, por los sacerdotes y los adoradores. Ahí tenemos una imagen del
del holocausto, del altar del holocausto, y donde el oferente iba a matar su animal. Imagínense ustedes una multitud de sacrificios todos los días y mucha gente ofreciendo sacrificio en ese lugar y una multitud de sangre siendo derramada. Imagínense el olor que expelía ese lugar, ¿eh? El olor, estamos en el desierto, donde el calor es intenso y hay grasa quemada, algunos completamente quemados en el altar. Imagínense el olor que había, el humo, impresionante en el campamento del pueblo hebreo, cuando peregrinaban por el desierto. ¿Cuáles son las clases de ofrenda que se ofrecía? El holocausto se destaca entre las ofrendas porque era consumido enteramente. Y de hecho eso le significa holocausto enteramente consumido. O lo que sube también significa. Era considerado el más perfecto de los sacrificios. Este es el más perfecto de los sacrificios. El sacrificio del holocausto. Aunque tenía el aspecto expiatorio, es decir, tenía la finalidad de expiar los pecados, una promesa de que Dios iba a expiar el pecado en el futuro, por medio de Cristo, presentaba primordialmente la consagración del oferente, pues la víctima se quemaba para Jehová. El término holocausto significa lo que sube, dado que el material sacrificado se transformaba en otro, el humo, y las llamas que subían a Dios como un perfume grato. Todas las mañanas y todas las tardes delante del tabernáculo se ofrecía un cordero en holocausto, para que Israel recordara que debían consagrarse todos los días a Dios. Y todos los días derramaban sangre, todos los días salía humo, y este olor se expelía a través de todo el campamento, para recordar al pueblo que debían consagrarse a Dios. Se permitía que los pobres ofrecieran palomas o tórtolas en lugar de animales de ganado para que todos pudiesen demostrar su consagración a Dios. Todos ofrecían holocausto, los que no tenían recursos económicos, palomas entonces, tórtolas. Era tan grato a Dios el olor que subía del ave por el pobre que como aquel que ofrecía un ganado para el Señor. También se conoce en hebreo olá, o hacer ascender. En el Nuevo Testamento griego, holocausto denota quemar totalmente consumido. Y ahí era el holocausto, totalmente consagrado a Dios. Habían también oblación o ofrenda por alimento. El vocablo traducido oblación significa acercamiento. Esa es la idea o el significado de oblación. Pues el creyente debe tener una dávida o debe traer una dávida a Dios cuando se acerca a Dios. Nadie se presentará a Dios con las manos vacías. Debe llevarle algo a Dios. No es que el Dios lo necesite de parte del creyente. Esa no es la idea, sino para reconocer a Dios, para adorar a Dios. La oblación no era un sacrificio animal, consistía en labores humanas, incluía flor de harina, panes ácimos fritos. Esto ya son sopaipillas sin levadura, espigas tostadas también. Espigas tostadas, era como harina, harina tostada. Flor de harina tostada o espigas tostadas, eso era. Probablemente no se presentaba sola, sino acompañada de sacrificios pacíficos o holocaustos también. Significaba la consagración de los frutos de las labores humanas a Dios. El oferente reconocía que lo mejor, se ofrecía lo mejor que el oferente tenía, y esto enseña que nuestra dávida a Dios deben ser de alta calidad. Mire lo que está diciendo esta oblación. Lo que damos a Dios debe ser de calidad. Todo, porque esto es una ofrenda de alimento, pero mire todo lo que lo que quiere indicar esta idea. Todo lo que se ofrece al Señor debe ser de calidad. Las canciones deben ser de calidad, los himnos deben ser de calidad, el tiempo debe ser de calidad. ¿Qué más? La escuela dominical debe ser de calidad. Bueno, todo de calidad, todo lo que se haga o realice de calidad. Cualquier ofrenda,
incluyendo la ofrenda de dinero, recursos de calidad. Todo eso es lo que está indicando de calidad. La vida debe ser de calidad también. No debe ser chamuscado. O sí, ese es el término chamuscado, ese, que lo hace al lote, lo hace rápido, o lo hace a la chilena. No, no sé si los chilenos son así, parece que todos los latinoamericanos somos así, ¿eh? Me parece mucho que esta idea de a medida que se avanza en el camino arreglamos la carga, algo así, hay un término. En Cantinflas, cuando él lo están juzgando porque mató a un perro y lo están acusando de haber matado a un ser humano, hay una expresión típica de los latinoamericanos, parece, afuera. Porque le dijeron, ¿y qué vamos a hacer si no resulta como ella esperaba? Bueno, ahí veremos cómo se le hace, dijo la señora, la actriz. Ahí veremos cómo se le hace. Es decir, parece que los latinoamericanos somos todos improvisados, ¿eh? No hay plan B, A, plan B, plan C, sino ahí se verá cómo se le hace. Me causó mucha gracia esa expresión de la señora, porque es típico de los latinoamericanos. Ahí veremos cómo se le hace. ¿Cómo, cómo solucionamos el problema? En cambio, los Estados Unidos, ellos tienen un plan A, plan B, plan C, plan D, todo planificado. Ya, bueno, aquí estaba hablando de la calidad, de todo se hace con calidad. También la oración enseña a los creyentes que le corresponde sostener a los que ministran las cosas sagradas. Esa es la otra idea que se encuentra acá en la oblación y ofrenda de alimento, porque esto se llevaba a Dios, pero esto servía para los sacerdotes. En el Nuevo Testamento también dice lo mismo, en 1 Corintios capítulo 9, verso del 1 al 14, los que viven del altar, o sea, los que trabajan en el altar, vivan del altar. El que trabaja en la predicación, viva de la predicación del ministerio sagrado. Estoy leyendo al apóstol Pablo en Corintios. No pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, el buey está trillando, pero a medida que está trillando, tiene derecho el buey a poner a comer, a sacar de trigo mientras está trillando. Lo dice, el apóstol Pablo dice, lo dice por los bueyes, porque está preocupado de los bueyes. No lo dice, no lo dice por ellos, lo dice por aquellos que trabajan en el altar. Está preocupado de aquellas personas que ministran en las cosas del Señor. Bueno, en uno de los éxitos de las iglesias pentecostales aquí en Chile, esto lo describe la Libé de Pinay. En el año 1966-67 publicó un libro, Refugio de las Masas se llama el libro. Y él dice, ¿por qué crece tanto el pentecostalismo? Bueno, por los fenómenos extraordinarios, sobrenaturales, milagros que habían, impresionantes. Y por la presencia de Dios, igual en los cultos, él en un momento dijo que sintió la necesidad y la inclinación y casi entra en este estado de éxtasis en los cuales estaban participando los pentecostales de esta iglesia. Pero él se controló, dijo, yo he venido aquí a investigarlo, no a participar de... Entonces él quedó marginado a esa experiencia, pero dijo, estuvo a punto de experimentar lo mismo que la iglesia pentecostal. Pero él era un investigador, está investigando nada. Pero él dice que vio a la gente que tenían y lo describe muy bien. Yo lo imaginé en mi mente mientras estaba leyendo, con unas chaquetas parchadas, dijo, con pantalones remendados, con zapatos de caucho, de neumáticos, amarrados con caucho de neumáticos. Y emplea otro término para referirse a los hermanos de esta época. No me acuerdo cómo, gañán o algo así. Como... Sí, eso es como el gañán. Aplica otro nombre para referirse a la pobreza extrema de los pentecostales de esa época. Pero todos pasaban adelante a dar los diezmos y a ofrendar. Todos pasaban. A pesar de la pobreza extrema, todos pasaban a ofrendar. Y la Libé dice, allí está el éxito, ahí está el secreto del éxito de las iglesias pentecostales. Por eso crecen tanto, crecen tan rápido.
tienen capacidad para comprar terreno y construir templos, porque esta gente son desprendidas a pesar de su pobreza. En Francia, en la construcción de una iglesia, un hermano donó un auto, hermano, un auto. Pasó la llave y vendió el auto. Recién comprado lo vendió. Otro vendió en Osorno su refrigerador. Está recién comprado. Ni siquiera le dijo al esposo, lo donó, no va a poner entusiasmo. Y así se construyeron las iglesias. Otro sacó un ahorro de un banco, lo depositó todo, lo donó a la iglesia. Desprendido totalmente. Bueno, eso era para construir las iglesias. Pero la idea acá es de sostener también la obra de Dios, sostener a los que ministran las cosas del altar. Bueno, las iglesias deben ser responsables de sustentar a los ministros de sus respectivas iglesias, para que, para que puedan dedicarse al ministerio a tiempo completo, para cuando son iglesias grandes, por ejemplo. Las iglesias pequeñas, por supuesto que no. La oblación o ofrenda alimento, esa era la idea de aquí, de este alimento. No me adelanté mucho, ahí está. Sacrificio de paz. Es una ofrenda completamente voluntaria. La otra estaba conforme a la ley, deben cumplirla. Pero la de paz no, es voluntaria. Su rasgo distintivo era que la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y sus invitados en un banquete de camaradería entre Dios y el hombre. Se aceptaba cualquier animal, excepto aves, limpio de ambos sexos, se rociaba la sangre sobre el altar, se quemaba el sebo y los riñones. Así Dios recibía lo que le consideraba la mejor parte y la más rica. El pecho del animal era elevado y mecido sobre el sacerdote delante de Jehová en señal de dedicárselo a él. Después los sacerdotes tomaban el pecho y las espaldillas derechas como su porción. En el sacrificio de paz, una parte también lo comía el sumo sacerdote, el sacerdote. El resto del animal sacrificado era comido en un banquete dentro del recinto del tabernáculo en ese mismo día. Invitaba a personas que no podían retribuirle esa invitación. El que ofrecía el sacrificio invitaba al banquete a otros, especialmente al levita. Mira, al pobre, al huérfano, a la viuda, así convirtiéndolo en una verdadera comida de amor y comunión. Es decir, este sacrificio de Pali estaba contento y quería agradecer al Señor. Y era un asado esto, es como un asado, pero se comía en los atrios del tabernáculo de reunión y llamaba al levita, al pobre, al huérfano, a la viuda. Todos los más vulnerables de la sociedad le invitaba a comer, a disfrutar de esta comunión. Cristo igual alude, bueno, no sé si aludirá a este sacrificio de paz. Bueno, no, el testamento ya no es necesario, pero dice, cuando hagas una comida, invita al pobre, al huérfano, a la viuda, a los desamparados, a aquellos que no te pueden retribuir. Dijo Cristo. Compartir con los que no tienen los recursos económicos suficientes. El sacrificio por el pecado es la otra. Es el otro sacrificio. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia, por hierro. Incluso faltas tales como rehusar a testificar contra un criminal delante de un tribunal o jurar a la ligera. Mira, no querían comprometerse a la gente en esa época. Lo invitamos a usted a testificar contra un criminal. Y dice, no, yo no quiero meterme en problemas. Pero era un pecado. Y para expiar ese pecado, tenía que ofrecer un sacrificio de paz. Porque no quiso testificar contra un criminal. Mire lo que nos está enseñando la Escritura. Aquí nos está enseñando a no ser, ¿cómo se llama? Encubridores. Si vemos algo, algún crimen, algún delito, nuestra responsabilidad es denunciar a la justicia. Porque el encubridor o el que no hace nada, y de hecho eso es un pecado, el sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ya se hace culpable. Había diferente grado de los sacrificios según la categoría de la persona que los ofrecía. Aunque Dios exige la misma santidad en todos, no todos tienen la misma luz y la misma responsabilidad.
El sumo sacerdote tenía que ofrecer algo más costoso, un becerro. El sumo sacerdote. El gobernante, un macho cabrío. La persona del pueblo, una cabrita. Los muy pobres, harina y era quemada sobre el altar. Pero todos eran pecadores, todos debían ofrecer sacrificios y todos de acuerdo a sus posibilidades, a sus medios y a su cargo. El sumo sacerdote, lo más costoso, un becerro. Y el más pobre, una medida de harina nada más. Pero todos ofrecían este sacrificio por el pecado porque todos son pecadores. También el rito variaba según el rango de la persona que ofrecía el sacrificio. En el caso del sacrificio por el sumo sacerdote o la congregación, se rociaba sangre 7 veces ante el velo del lugar santo, el tabernáculo. Pero en el caso de una persona del pueblo, el sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos del altar, el lugar más visible. Como el sacrificio por el pecado tenía el propósito de expiar las faltas, no se permitía al oferente comer la carne del animal, pero sí se daba al sacerdote oficiante una porción para su ministerio. Siempre recibía una porción el sacerdote de todos los animales que se ofrecían en sacrificio. El otro era sacrificio por la culpa o diversas transgresiones también. Aquí está. Se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o del prójimo, descuido en el diezmar, por ejemplo, se lo había olvidado diezmar, ofrecía un sacrificio por la culpa o diversas transgresiones. Pecado relacionado con la propiedad ajena, el robo, el hurto, también luego tenía que ser restitución, o el robo. El ofensor que quería ser perdonado confesaba en restitución al defraudado, añadiendo a eso una quinta parte, más como multa sacada de sus posesiones. Le salía caro al que quería, al ladrón, y quería reconciliarse con Dios, la quinta parte. Si no era posible hacer la restitución al defraudado o algún pariente de él, tenía que entregarlo al sumo sacerdote o al sacerdote. Ofrecía un carnero sin defecto como señal de pesar y arrepentimiento. Mire todo lo que ofrecía Dios, ¿eh? Incluso para aquellas personas que robaban o se descuidaban al diezmar y luego se arrepentían, tenía la posibilidad de restaurarse por medio de este sacrificio, por la culpa o diversas transgresiones. Ya, nos vamos con la parte del sacerdote ahora. ¿Cuáles eran las responsabilidades de los sacerdotes? Esto es importante porque recuerde que nosotros somos sacerdotes. En esta época, estos sacerdotes ejercían un oficio sacerdotal y el pueblo en general, el ministerio sacerdotal. Y en el Nuevo Testamento no hay oficio sacerdotal, pero sí hay un ministerio sacerdotal. En el Nuevo Testamento todos nosotros ejercemos el sacerdocio universal de todos los creyentes. Los católicos siguen con el oficio sacerdotal, pero en el Nuevo Testamento todos son sacerdotes. No sacerdotes en el sentido de ofrecer sacrificios cruentos, como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, los sacerdotes paganos, sino otro tipo de sacrificio. Estos sacerdotes del Antiguo Testamento servían como mediadores entre el pueblo y Dios. Eso es lo primero, mediar, ser mediadores, intercesores entre Dios y su pueblo. Consultaban a Dios para discernir la voluntad divina para el pueblo, por medio del Urim y Tumim. Interpretar y enseñar la ley era otra de las responsabilidades de los sumos sacerdotes. Ministrar en las cosas del tabernáculo de reunión. Servir, consultar, interpretar, enseñar, ministrar. Son la responsabilidad de los sacerdotes del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también la iglesia sirve como mediadores entre los incrédulos y Dios. Enseña, tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y ofrece sacrificios espirituales, de alabanza, sacrificios materiales, los propios cuerpos son sacrificios ofrecidos a Dios. El sacerdote era el más importante, solo él entraba al lugar santísimo una vez al año, solo él llevaba el pectoral con los nombres de las 12 tribus, él tenía el derecho de consultar a Jehová mediante el Urim y Tumim. Simboliza el sacerdote al Señor Jesucristo. Es un tipo entonces de Jesucristo. Mire todos los tipos que hemos visto de Cristo hasta ahora en el Antiguo Testamento.
Melquisedec es un tipo de Cristo. El maná es un tipo de Cristo. El agua de la roca simboliza al Cristo. La Pascua simboliza a Cristo. El sábado simboliza a Cristo. El holocausto simboliza a Cristo enteramente consagrado, consumido a Dios. Y ahora el sacerdote también simboliza al Señor Jesucristo. Todo simboliza a Jesús. Hay que verla ahora para no pasarme. Ya. ¿Cuáles son las vestiduras? El efod, ahí tenemos el efod, el manto, que está más debajo del efod, después viene antes del manto la túnica bordada, la mitra en la cabeza, las piedras de ónice sobre las hombreras, el pectoral, cada una de las piedras representa al pueblo de Israel, el urín y tunim no visible estaba en el pectoral, el cinturón, las orlas, las campanillas, y en el turbante, en la mitra, o turbante en la mitra, en placas de oro, santidad a Jehová. Todos los sacerdotes debían llevar vidas limpias y santas. Las orlas del manto estaban adornadas con campanillas de oro y granadas azules que se alternaban. Como las granadas tienen muchas semillas, se las consideraba símbolo de una vida fructífera. Las campanillas de oro anunciaban los movimientos del sacerdote a la congregación cuando ésta se encontraba fuera en el día de expiación, mientras el sacerdote se movía en el interior del lugar santísimo. Así sabía la gente que el sacerdote sigue con vida porque se está moviendo y hace sonar las campanillas. Si ya las campanillas no sonaban, el pueblo sabía que el sacerdote no estaba totalmente consagrado y había caído muerto, fulminado ante la santidad de Dios. ¿Cómo se sustentaban los sacerdotes? Recibieron 13 de las 48 ciudades que fueron dadas a los levitas en el Antiguo Testamento. 13 de las 48 ciudades, dadas a los levitas. Ni los levitas ni los sacerdotes recibieron terreno cuando José repartió a Canaán, porque Jehová era su heredad. Los levitas que cuidaban el tabernáculo y lo llevaban, recibían los diezmos de las tribus. Como se sustentaban aquellos que se dedicaban a los asuntos sagrados a tiempo completo por medio de los diezmos de las tribus. Las tribus financiaban a los levitas, porque los levitas tenían que estar permanentemente trabajando en las cosas sagradas. ¿Y los sacerdotes cómo se mantenían? Bueno, los levitas, de los diezmos que recibían, diezmaban a los sacerdotes, y así se mantenían los sacerdotes. Eran como las iglesias de ahora, los miembros de la iglesia diezman a los pastores y los pastores diezman al obispo, y así se financia toda una congregación, toda una denominación. Yo creo que en todas funciona así, ¿cierto, hermana Belén, hermano Ricardo? Así el orden. Son casi todas iguales. Sí, al menos la mía es así. Ok. Sí, los pastores y también diezman a la congregación, al obispo. Muy bien. Bueno, así lo hacían también acá. Los levitas diezmaban a los sacerdotes. Además, los sacerdotes recibían la carne de ciertos sacrificios, las primicias también, lo consagrado de los votos y los primogénitos de los animales, todo eso lo recibía el sacerdote. Estos principios están presentes en la iglesia actualmente. Pablo dijo que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Son los principios, no es la ley que está vigente en el Nuevo Testamento, están los principios vigentes. Los principios son eso. La iglesia sustenta a los ministros que trabajan en los asuntos sagrados y toda una estructura denominacional, la responsabilidad también debe ser sustentada por toda la iglesia. Ya. Bueno, eso es lo que teníamos que ver en esta clase de la introducción. Fue una introducción al libro de Levíticos. ¿Algo que aportar, mis hermanos, de lo que estuvimos viendo ahora? ¿Algún comentario de su libro? Oiga, hermano, entonces habían 13
ciudades que eran Designadas a de los los levitas. sacerdotes. Sí. Ya, 13 de las... Pero eso no quiere decir que habían 13 grandes templos únicamente, ¿o sí? Muy bien, buena la pregunta. Había solamente un templo que estaba en Jerusalén. Bueno, había después cuando ya se lleguen a Jerusalén se establezcan. Pero va a haber un templo central. Cuando habla de templo ya, porque hay templo. Pero hay un solo lugar. Ahora están peregrinando en el desierto. Hay un solo tabernáculo. Después cuando se levanta el templo hay un solo templo y esto está en Jerusalén. Y la responsabilidad de los levitas era enseñar la ley cuando ya están asentados en Jerusalén. Enseñar la ley. Esa era su responsabilidad, su tarea, los sacerdotes también, enseñar la ley. Y los que están en Jerusalén, cuando está el templo, ellos sí deben oficiar en el templo de Jerusalén. Pero cuando están asentados ya, hay levitas que están distribuidos en iguales proporciones, tanto a un lado del Jordán como al otro lado del río Jordán. Pero su función era enseñar la ley de Moisés. Pero ellos no cumplieron con esa responsabilidad, ni los sacerdotes ni los levitas. Por eso que Dios después tiene que levantar a los profetas para enseñar la ley. Porque los levitas no estaban igual corrompidos, los sacerdotes igual estaban corrompidos. Se estableció una escuela de profetas para sustituir el trabajo que no estaban haciendo los levitas. Pero también los profetas se corrompieron después cuando pasaron por las escuelas. Observe, los sacerdotes heredan el ministerio, los levitas heredan los ministerios. Y después los profetas, como están en las escuelas de profetas, también ya saben y se oficializa, son funcionarios del Estado, funcionarios públicos, el Estado le paga. También se corrompieron. Por eso Dios llama luego a los profetas que no tienen ninguna vinculación con nadie, ninguna responsabilidad, ningún compromiso con nadie. No tienen que rendirle cuenta a nadie. Por eso son las personas libres, por eso Dios lo utiliza después. Teóricamente eso es lo que tienen que hacer, pero Dios levanta a los profetas para, para que el pueblo recuerde a obedecer la ley de Moisés, vuelvan a la ley y vuelvan a obedecer a Dios. Esto es lo que hace la institución, ¿eh? La institución profesionaliza el trabajo sagrado, pero cuando no hay vocación, entonces se corrompe, ¿eh? Como todas las cosas. Por eso Dios levanta a otros los profetas. ¿Otro comentario, mis hermanos? ¿O pregunta o aporte de lo que leyeron en su libro? ¿O hermanas? Hermana Abigail, hermana Belén, antes de finalizar. Bien. En lo personal, me gustó bastante la lectura y como decía usted, la versión de Pablo. ¿Mm? Pablo es cierto, sí. Por lo espiritual que es el libro, porque al final nos explica las cosas que por lo menos yo no entendía en su momento, antes de leerlo, nada ¿Mm? de los sacrificios. No entendía por qué se sacrificaban, me cuestionaba eso, pero si leía Levítico es como difícil de digerir, la verdad. ¿Mm? Entonces, el libro me sirvió bastante para entender el por qué, el para qué y el cómo se Correcto. realizaba. También el cómo se refleja Jesús en cada sacrificio, en cada ley. Eso. Perfecto. Tiene que dar un tema entonces, hermana Abigail, en la iglesia. O a los jóvenes, no sé si va a los jóvenes igual o no. Los No, viernes. no Ah, ok. estoy viendo la Pero en algún momento hay que usar todo lo que hemos aprendido en el Instituto Bíblico en alguna parte por ahí. O hacer un canal de YouTube por ahí, no sé. Hay que En ingeniársela Instagram. para predicar. O en Instagram. Ponerse a predicar. A enseñar todo lo que aprendimos aquí en el Instituto Bíblico. Muy bien. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Mi hermana Belén, por favor, nos dirigen una oración para concluir en la clase de hoy día. Amén.